Esta conferencia comenzará a grabarse. Pues buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí una vez más. Estamos en la serie de los webinars de producto de nuestros patrocinadores premium. Este es el sexto que hacemos, es el último ya que hacemos y ya descansamos una temporada. Volveremos seguramente con otra rotación de estos webinars no tardando, porque la verdad que han gustado bastante y son muy interesantes. Hoy estamos con Carlos Gómez de Proclima, que nos va a hablar de soluciones para la hermeticidad, en concreto más centrado en unas láminas autoadhesivas, pero bueno, seguro que nos lo cuenta él mejor. Y como siempre tenéis el chat, podéis ir poniendo ahí las preguntas o incluso ya sabéis que nos gusta la participación y si queréis pedir la palabra o al final abrir el micro directamente y hacer vuestras preguntas, encantados de resolverlas. Así que nada, Carlos, buenas tardes y cuando quieras. Buenas tardes. A ver, Algo presentador. eso te iba a decir. Aquí y aquí. ¿Se ve en mi pantalla? Lo vemos bien. Vale. Bueno, buenas tardes. Gracias, Daniel, por la presentación. Como decía, con esto cerramos un poco el ciclo de este año. Somos los últimos en cerrarlo, pero que, bueno, que resulte interesante. Bueno, Proclima es primero presento un poco la empresa. Proclima es una empresa que desarrolla sistemas de hermeticidad desde el año 1985. En el cual empieza a fabricar sus primeras láminas y reguladores de vapor. A lo largo de estos años, bueno, pues ha ido desarrollando distintos sistemas de hermeticidad, ¿no? Atendiendo un poco a las demandas que existían en los diferentes mercados, porque, bueno, está presente en más de 40 países, con lo cual, bueno, en muchos casos se adaptan incluso a las condiciones climáticas de cada zona, ¿no? En Oceanía o en Asia, bueno, siempre desarrollando soluciones para los problemas o para los detalles constructivos que surgen en la obra, ¿no? Y siempre, bueno, buscando como fondo la eficiencia energética, ¿no? Es una empresa que patrocina la PED desde hace tiempo, tiene varios de sus productos certificados por el Standard Passive House, ¿vale? Y bueno, yo soy Carlos Gómez de Segura, soy el responsable técnico de Proclima para España. Tenéis aquí mis datos de contacto, bueno, al final los pondré otra vez, por si tenéis cualquier duda técnica, comercial o de cualquier tipo. Como decía, bueno, Proclima ha desarrollado sistemas de hermeticidad tanto para el interior como para el exterior a lo largo de todos estos años, constantemente innovando según las soluciones constructivas y según el lugar donde va colocada una lámina o una cinta, ¿no? Y además resolviendo los puntos singulares a base de pasatubos, pasacables, soportes para cajas de registro, ¿no? Hoy en concreto vamos a hablar de las láminas autoadhesivas, que es un producto relativamente novedoso, ¿no? Que en realidad en Europa no había una necesidad de tener una lámina adhesiva, ¿no? Sin embargo, bueno, en otros lugares del planeta parecía que sí, ¿no? Y bueno, como Proclima está presente en varios continentes, concretamente de Estados Unidos, bueno, el distribuidor de allí es una empresa que se llama 475, quizás algunos las conozcáis porque son muy activos en las redes sociales, ¿no? Y además su fundador, incluso Ken Levinson, hizo una ponencia en la anterior conferencia Passive House de las Américas, ¿no? Bueno, propuso que a ver por qué no se hacía una lámina de hermeticidad totalmente adhesiva, ¿no? Ellos veían que podía tener una aplicación dentro de sus sistemas constructivos. Bueno, pues dicho y hecho, en Proclima se pusieron a trabajar con ello, ¿no? A desarrollar una lámina, ¿no? Y teniendo en cuenta la experiencia que ya existía con otras láminas, como las de la gama Solitex, ¿no? Láminas que no son microporosas, que son monolíticas, de transporte activo de la humedad, bueno, vieron que no había un inconveniente en desarrollar este sistema, ¿no? Bueno, pues se reunieron, hicieron toda la serie de pruebas, desarrollaron una lámina
totalmente adhesiva en toda la superficie. Con esto, bueno, se enviaron las muestras a Estados Unidos, donde hicieron toda serie de ensayos, certificaciones y pruebas, y vieron que el resultado era bueno, ¿no? Y de hecho se empezó a fabricar en serie únicamente para el mercado canadiense y estadounidense, ¿no? Pero bueno, lo que se hizo fue seguir investigando, ¿no? Y ver un poco qué posibilidades tenía para el mercado europeo, ¿no? Bueno, visto que podía funcionar, se puso en marcha en el mercado europeo la Solitex Adiro, ¿no? En principio, pensando en un uso para paramentos verticales, ¿no? Luego ya se pensó en la protección de las estructuras de CLT y para la hermeticidad, ¿no? Y para el sellado de los forjados en obra, ¿no? Se ha complementado con diferentes elementos, con cintas de sellado, se han mejorado los sellados laterales para conseguir que el sistema funcione correctamente, ¿no? En el caso de España, bueno, pues ha sido bien acogido, hemos empezado a ejecutar obras, ¿no? Incluso, bueno, da la posibilidad de cortar tiras a medidas dentro del rollo, ¿no? Hablamos de rollos de 1,50 de largo, nos permite cortar tiras para incluso el sellado de los cantos del forjado en construcciones de madera. Esto ha hecho también luego que a consecuencia de esto se desarrollen incluso cintas adhesivas en mayores anchos, en anchos de 30, de 35 para este tipo de sellado. Hablamos de la gestión de la humedad, ¿no? Con la familia de la Solitex Adiro, ¿no? ¿Y por qué hablamos tanto de la gestión de la humedad en la edificación? Bueno, pues porque en Proclima siempre, al margen de la hermeticidad, que es importante y es para lo que desarrollamos los productos, también hay que tener en cuenta siempre cómo se gestiona la humedad que ocurre por transpiración a través de los elementos, ¿no? Por difusión, y la humedad que nos puede venir de elementos exteriores, ¿no? Bueno, y porque tenemos que tratar de garantizar, pues eso, que con las medidas adecuadas el contenido de humedad no tenga influencias negativas, tanto de humedad de capilaridad, de lluvias, de tormentas, incluso que pueda haber desecados por inclemencias del tiempo que alteren el estado de los materiales y sobre todo más concretamente en el mundo de la madera que nos puedan hacer que el material funcione de una manera peor, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de esta lámina, ¿no? De esta lámina que presentamos hoy? Vale. En primer lugar, bueno, es una lámina que es impermeable, con una columna de agua de 10 metros, es hermética al aire y abierta a la difusión de vapor, porque bueno, siempre consideramos que todos los sistemas tienen que estar abiertos a la difusión de vapor para que exista esa difusión y los elementos puedan estar secos, ¿no? Que haya una difusión abierta a la difusión de vapor. Luego es una lámina que es adhesiva en toda la superficie, ¿no? De este modo, bueno, conseguimos que en fachadas en exteriores sea más segura frente a la succión del viento, ¿no? Porque no va a producir esas bolsas de aire que a veces se producen en algunas láminas que utilizamos en los exteriores cuando no están bien selladas, bien sujetas, bien ancladas al soporte, ¿no? Luego tiene una superficie que no es deslumbrante, ¿no? Y esto que parece, bueno, ¿y esto por qué, no? Pues porque, bueno, si utilizamos en cubiertas o en cubiertas planas o en protección de forjados láminas muy reflexivas que tengan unas superficies que nos reflejen el sol, cuando trabajamos en situaciones de verano y de mucho sol, pues puede producir molestias a la gente que trabaja, ¿no? Luego es una lámina que es muy robusta y tiene un tejido exterior antideslizante. Permite una señalización con los tiralíneas para el marcado dentro en la ejecución de las obras. Bueno, cuenta con diferentes accesorios, tanto con cintas como con membranas líquidas que lo complementan, ¿no? Y bueno, ya desde el 2019 ya existe una gran experiencia, ¿no? Hay más de 1,5 millones de metros cuadrados utilizados y donde se usan también en gran parte como protecciones frente a la intemperie de cubiertas y forjados de CLT. Y además, bueno, pues como con todo, contamos con el soporte técnico de Proclima, ¿no? En todos los casos. Esto es un ejemplo de como decía, es una lámina que es resistente al agua de lluvia, ¿no? Al agua intensa. Esta es una protección de un forjado, ¿vale? En el cual, bueno, ya veis que la lámina
sufre, ¿no? Sufre sus inclemencias del tiempo, pero lo que hace es protegernos nuestro forjado, en este caso es un forjado de madera, y evitar además que haya infiltraciones de agua que luego nos van a producir deterioros en los paneles, ¿no? Con el consiguiente gasto. Además de ello, bueno, pues como decía, se puede complementar con otros sistemas de sellado. En este caso se complementa con un sistema de sellado con la membrana líquida, con la Rexona Viscon, que se aplica con Airless, en el cual, bueno, hacemos el sellado o el complemento de algunos puntos singulares para conseguir la hermeticidad. ¿Cuáles son las características? Dentro de la familia de la Solitex Adiro tenemos dos tipos de láminas. Tenemos la Diro 1000 y la Diro 3000. Las características en la primera parte es un poco lo que hemos ido comentando, la impermeabilidad, la difusión de vapor, el adhesivo en toda la superficie. ¿Dónde nos diferenciamos? Bueno, nos diferenciamos primero en el peso, ¿no? en su gramaje. La 1000 tiene 180 gramos, la 3000 tiene 240. Su valor SD varía, en un caso es de 0,25 en el 1000 y de 0,40. Luego, ¿cuánto tiempo la podemos tener expuesta a la intemperie, ¿no? En superficies horizontales? Con la 1000 podemos estar en 2 semanas, con la 3000 podemos llegar hasta 4 semanas, dependiendo de la climatología, ¿no? Y luego, aparte, bueno, pues evidentemente la 3000 es una membrana mejorada, que además tiene un tratamiento antiabrasivo para el desgaste, ¿no? Está comprobado por institutos externos. Está ensayado y certificado bajo la AGBB, que es el instituto que certifica las emisiones COP, ¿no? de emisiones volátiles de los elementos que lo fabrican. Y luego, bueno, los ensayos de impermeabilidad del instituto austriaco. Porque hay dos láminas, evidentemente, por una cuestión de precio. Porque hay una diferencia de precio entre una y otra, ¿no? Que puede estar, bueno, si hablamos entre 7 y 8 euros y pico el metro cuadrado, ¿no? Que hay una diferencia de precio, por eso se fabrica una lámina de menos gramaje, porque hay ocasiones en las que, bueno, se puede utilizar perfectamente, ¿no? ¿Cuándo utilizamos la 1000? Bueno, las dos están fabricadas. Las dos tienen. ¿Perdona? Perdona, voy a buscar qué micro está abierto y lo cierro. Ah, vale, vale. Ah, creía que había un problema con el mío. Vale. Ya está. Las dos se fabrican, tienen la misma fabricación. El geotextil y el soporte es una microfibra de polipropileno. La membrana es un TE monolítico, eso es un termoplástico elastómero de Terester, ¿no? Que es un polímero, ¿vale? El adhesivo es un acrilato y el papel separador es un papel siliconado. El rollo se separa, el papel separador está separado en dos partes, una parte de 25 centímetros y una de 1,25, y luego veremos un poco cuál es la funcionalidad de eso. La ficha de características técnicas, pero bueno, por no extenderme y no repasarla, y para eso están las fichas técnicas luego para poder leérselas, ¿no? Bueno, hacer mención a que la exposición en cubierta inclinada y en paredes puede llegar hasta los 3 meses. En forjados horizontales hablábamos de 2 semanas, 14 días, y una columna de agua de 10 metros, ¿no? Que lo cual lo hace resistente a la intemperie en ese tiempo que puede estar expuesta. Además, al margen de las demás características, su valor SD. ¿Dónde lo podemos aplicar? Bueno, pues como solución de hermeticidad al aire y de protección frente a la intemperie en edificaciones donde no tengan solicitaciones o riesgos elevados se vayan a ejecutar en tiempo corto, ¿no? De tal manera que nos permita la utilización. Sirven, en este caso, esto es una vivienda con una fachada ventilada, en el cual, bueno, toda la hermeticidad de exterior se hace con la lámina autoadhesiva, de tal manera que nos adaptamos perfectamente a la geometría, y luego, bueno, con la parte del solape prevista en la parte de arriba, se realiza la unión y se realiza la hermeticidad total. Es importante en el montaje, en la colocación, bueno, adaptarse a la geometría que tenemos, no crear bolsas de aire. Y de hecho aquí en esta imagen, como veis, aquí sí que hay una bolsa de aire, ¿no? Bueno, estos son el tipo de defectos o de defectos de ejecución que hay que tratar de evitar en muchos casos, ¿no? Bueno, en muchos casos no, en todos, ¿no?
La utilización de la lámina autoadhesiva nos permite ir haciendo los pliegues, las esquinas, adaptándonos, como decía, a la geometría, sin necesidad, además, de utilizar, en la mayoría de los casos, cintas adhesivas complementarias, sino la propia lámina nos permite ir cerrando el sistema con los solapes. En el caso de por ejemplo, de elementos prefabricados, ¿no?, que vienen de taller, bueno, nos permite también traerlos ya protegidos para el montaje, ¿no? Y bueno, como decía, se hace en obras de construcción más pequeñas con un máximo de 2 semanas de exposición al aire libre, ¿no? Esto luego nos facilita la puesta en obra porque ya llevamos nuestros paneles protegidos, debidamente protegidos. La lámina 3000, bueno, como decía, los materiales de fabricación son los mismos, varían, como decía antes, el gramaje y como consecuencia de ello varía algo el valor SD. Y dentro de sus características, bueno, pues también en lo que es cubierta inclinada y paredes podemos estar hasta 3 meses. Por el contrario, en forjados, entre 14 y 28 días. Y lo de los 28 días es porque, bueno, hay que ver un poco cuáles son las condiciones climáticas. Como decía, el Proclima está en todo el mundo y no todas las condiciones climáticas son iguales. Con lo cual, bueno, en su caso, si se va a utilizar más tiempo de las 2 semanas, conviene hacer una consulta, ¿no? Y luego su columna de agua también de 10 metros le confiere ese grado de impermeabilidad. ¿Dónde lo vamos a utilizar? Pues bueno, ya lo utilizamos en edificaciones que van a durar más tiempo, de mayor envergadura, ¿no? Por ejemplo, para la protección y para la hermeticidad de cubiertas planas, en este caso el forjado, de tal manera que ya queda protegido todo el panel de madera a la hora de trabajar por encima y de circular, ¿no? Incluso, bueno, si hay inclemencias del tiempo, lluvias, como veis aquí hay herramientas, se dejan los elementos y nuestro forjado está protegido, ¿no? De hecho, esta es una aplicación que está tomando mucho auge, ¿no? En la protección de los forjados de madera durante la propia ejecución, ¿no? Incluso, bueno, en situaciones más extremas, ¿no? Aquí veis que andan incluso con las plataformas elevadoras. Aquí se ve incluso la rodadura, ¿no?, de la propia máquina. Evidentemente la lámina en estos casos, bueno, sufre, ¿no? Sufre la lámina, pero lo que no sufre es lo que tenemos debajo, ¿no?, que es el forjado que tratamos de proteger, ¿no? A veces nos preguntan por qué no tenemos una lámina transparente, ¿no?, para la protección frente a la intemperie. Bueno, pues una de las razones es porque los rayos ultravioleta tampoco le van a favorecer, ¿no? Entonces pueden producir desperfectos por la luz que va a hacer que la parte de dentro se puedan desarrollar elementos nocivos, ¿no? ¿Cómo hacemos la instalación, la puesta en obra de la lámina? Bueno, como decía antes, la lámina, el rollo está separado en 2 partes. Tiene una parte de 25 centímetros y otra parte de 1,25. Lo primero que haremos en una fachada, en un paramento vertical, es marcar, evidentemente, para saber por dónde tenemos que llevar nuestra línea de instalación, ¿no? Con la franja adhesiva superior vamos fijando la lámina en el paramento vertical, ¿vale? De esa manera, bueno, toda la otra parte no se nos va pegando una contra otra, ¿no? Nos permite fijarla correctamente y seguidamente vamos quitando el otro papel separador y llevando la lámina contra el soporte. Es importante cuando hacemos esta aplicación es pasarle la espátula de presión, ¿no?, el Press Fit XL. Para las cintas utilizamos un Press Fit más pequeño, para las láminas utilizamos uno más grande. De esta manera, con la fricción que se le aplica a la lámina, conseguimos la cohesión del adhesivo sobre el soporte, además de la adhesión, ¿no?, para que eso sea duradera, como decía antes, y que en caso de exteriores, por ejemplo, la succión no nos arranque la lámina. Al mismo tiempo, bueno, sacamos las arrugas, las bolsas de aire y dejamos la superficie perfectamente lisa. Como decía antes, con la lámina podemos realizar incluso la parte de las mochetas, de las jambas, ¿no?,
sin necesidad de utilizar cintas complementarias en este caso, y le damos una continuidad y sobre todo hacemos bien y ajustamos bien las esquinas, ¿no?, de los huecos de las carpinterías. Otro caso es que después tengamos que hacer el sellado de la alféizar, ¿no?, para lo cual, bueno, utilizamos una cinta butílica. Esta es la Actosil Corse, una cinta butílica que es elástica, ¿no? Lo que hacemos es primero estirarla, ¿vale?, un poco, dejarla luego que recupere, ¿no?, para volver a pegarla, para que la cinta, aunque sea elástica, no esté en tensión, ¿no? De esta manera hacemos el remate de la parte de la alféizar. Esta es una cinta que admite la circulación del agua, es una butílica, no es transpirable, ¿vale? Y seguidamente, bueno, pues hacemos lo que es el remate de las carpinterías, el remate exterior, ¿no? Para ello, bueno, pues con la cinta habitual de la que, bueno, ya hemos hablado más veces, una cinta a sólido exo muy abierta a la difusión de vapor, ¿vale?, para exteriores, y rematamos contra la lámina de hermeticidad adhesiva, ¿vale? También podemos ir vamos colocando los pasatubos, los pasacables, todos los elementos que complementan nuestra hermeticidad, incluso haciendo el sellado de los tubos que la pueden atravesar, bien con el sistema de las cintas, de ir pegándolas poco a poco, o bien utilizando los pasatubos como en la diapositiva anterior. Esta es una imagen de una obra, bueno, en el que, bueno, una vez colocada toda la lámina, bueno, se pasa la espátula de presión, que lo que nos hace es, como decía antes, cohesionar. Es importante, dentro de los adhesivos hay dos conceptos a tener en cuenta. Uno que es la adhesión, que es esa fuerza que hace que el adhesivo pegue rápidamente, ¿no? Y otra cosa es la cohesión, ¿no?, que es esa unión entre el adhesivo, entre lo que estamos pegando y el soporte, ¿no?, que es lo que nos va a dar una durabilidad al sistema que estamos utilizando. Ahora os voy a enseñar una obra hecha en Palma, realizada en Palma de Mallorca, ¿no?, está en el centro de Palma. El proyecto del arquitecto y el arquitecto es el mismo, es Pau Munar, que es un arquitecto de allí, y es una construcción de CLT en el que la hermeticidad se hace con la lámina, con la Solitex Adilo. En este caso había varias fachadas, unas eran unas medianeras, unas eran una medianera, con lo cual que tenía un difícil acceso, con lo cual los paneles ya se llevaban premontados con su lámina de hermeticidad y su aislamiento para el montaje, ¿no? Los paneles estaban compuestos por un panel de CLT, la lámina de hermeticidad adhesiva y una placa de corcho que va a quedar vista en la fachada. Ya digo, estos paneles se llevan premontados ya con el aislamiento porque tenía un difícil acceso, ¿no?, dejando las partes en el que luego se solapará la parte que se construye in situ, ¿no? Los solapes deben de llegar previstos a la obra, ¿no?, para luego poder hacer el pegado y tener una continuidad en la hermeticidad, ¿no?, como es habitual, ¿no? Este es un detalle de las fachadas con los paneles que ya estaban premontados, ¿no?, con la lámina. En este caso, por ejemplo, iban varios paneles y luego los huecos se repasaba con esta placa cerrando. Por el contrario, la parte en la que se podía acceder, bueno, lo que se hace es se coloca por capas, ¿no? ¿Por qué se adopta la solución de colocar esta lámina por el exterior? Bueno, porque el edificio va a ser, la madera es vista por el interior y se acomete la hermeticidad por el exterior y además se protege el edificio, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Bueno, que nos vamos adaptando a la geometría de los paneles, de la fachada, incluso de la zapata, ¿no?, sin necesidad de tener que estar con diferentes tipos de cintas, uniones, ¿no? Y de esta manera conseguimos la continuidad de la hermeticidad. Y luego, posteriormente, fueron colocando las placas de corcho, ¿no? Las placas de corcho estaban hechas a media madera, con lo cual la fijación se iba haciendo sobre la media madera, ¿vale? La fijación se hacía con tornillo. El tornillo, cuando atraviesa la lámina y entra sobre madera, al mismo tiempo que entra,
de alguna manera cierra el agujero, con lo cual no tenemos un problema de hermeticidad, ¿no? La fachada se va levantando, se va haciendo toda la impermeabilidad, la hermeticidad, y se va levantando con la placa de corcho. Esta es la fachada principal, bueno, perfectamente empaquetada, parece un paquete de regalo, ¿no? Y bueno, un poco las fases, ¿no? El cierre con la placa de corcho de todo el edificio. Y bueno, esta placa de corcho, lo que es curioso también es que lo que se ha sido se ha pintado de blanco, la han pintado de blanco, y este es el aspecto que tiene a poco tiempo de este edificio, ¿no? Bueno, la utilización de estas láminas ha hecho que el edificio haya estado perfectamente protegido y hermético a posteriori. Algunos otros ejemplos de instalaciones, ¿no? Esto es una cubierta inclinada en Barcelona. Es una cubierta de hormigón en la cual, bueno, se utiliza la lámina autoadhesiva, le damos continuidad hasta las orillas, levantamos los petos, siempre conseguimos esta continuidad y evitamos los riesgos y los problemas en los solapes, en las uniones de la lámina con utilizaciones de cintas, de membranas líquidas. Sobre esta superficie se colocó un panel sándwich, ¿no? Y sobre él el elemento de cubrición. El remate de las zonas donde van a ir las banderetas de desagüe o los canalones se refuerza con la cinta butílica para evitar problemas de humedades en esta unión. Este es otro ejemplo, esto es una vivienda unifamiliar, ya veis, la colocación se hace como explicaba antes, primero se coloca la parte de arriba, la otra queda bailando, ¿no? Y luego vamos despegando el resto del papel y vamos haciendo la adhesión de la lámina, ¿no? Y luego sellando las carpinterías contra esta lámina, ¿no? Facilita mucho la ejecución. También utilizamos en edificaciones en altura, ¿no? Es decir, no tenemos limitaciones en cuanto al uso. Esta es una vivienda en la que luego lleva una fachada ventilada, y esta es una edificación, es una obra nueva en el cual luego lleva un muro cortina, ¿no? Bueno, esto nos permite hacer cualquier tipo de edificación, ¿no? Como decía, uno de los usos importantes, ¿no?, al margen de la hermeticidad, es la protección como temporal de los forjados, ¿no? Para lo cual, bueno, lo primero que hay que hacer es preparar, y por eso este hombre está echando todo el serrín fuera. El enemigo de los adhesivos siempre son el polvo, las grasas, las siliconas. Por eso, bueno, las superficies hay que limpiarlas bien. El tener una lámina adhesiva total, bueno, también nos aporta la ventaja de que tenemos mucha cantidad de superficie adhesiva, con lo cual en algún momento tenemos algún punto que queda un poco, que no ha podido pegar porque ha habido un punto de grasa, no va a repercutir en toda la lámina, ¿no? Porque tenemos mucha superficie que nos está sirviendo de adhesión. Presentamos la lámina, bueno, lo mejor es marcarlo, ¿vale? Para luego ir colocando la lámina, ir desenrollándola sobre la superficie, de tal manera que podamos proteger toda la superficie, ¿no? Este edificio, bueno, es un edificio en altura, ¿vale? En el cual, bueno, primero se protege lo que es el forjado de horizontal, ¿vale? 2 semanas más tarde se empiezan ya a levantar los tabiques, bueno, nos permite apuntalar, la lámina nos está protegiendo el forjado, ¿vale?, de posibles problemas, infiltraciones, vamos levantando los tabiques. En este caso es una construcción modular, ¿vale?, que nos permite ir haciendo la ejecución, ¿vale? Otra semana más tarde, bueno, pues el edificio ya va cogiendo su empaque, su altura, su envergadura, ¿vale? Y bueno, pues, se puede trabajar por encima, ¿no? Ya veis que aquí hay contenedores, palés, tablones. Bueno, la lámina va haciendo su función. Cuando hay superficies muy grandes, bueno, hay que tener en cuenta que puede caer una tromba de agua, ¿no? Con lo cual, bueno, es importante también tener en cuenta lo que es el desagüe, ¿no?
En este caso, la misma lámina adhesiva nos permite hacer la embocadura del desagüe, y en este caso concreto lo que hicieron fue un desagüe temporal, ¿vale? En las plantas inferiores, para prever que mientras se vayan levantando los diferentes pisos, ese agua se pueda evacuar, ¿no? Más tarde, ¿no? Mediados de diciembre, ¿no? Después de unos 100 litros por metro cuadrado de precipitación, ¿no? Bueno, la obra había sufrido, ¿no? Había sufrido, aquí veis serrín, papeles, humedad, porque las inclemencias del tiempo nos atacan, pero nos está protegiendo perfectamente nuestro forjado, ¿no? Y luego a principios de enero ya, bueno, pues el tiempo va peor, el edificio va avanzando, pero ya lo tenemos cerrado. Bueno, sacamos esa humedad que pueda quedar, porque se ha podido quedar algo de humedad con los deshumidificadores, pero tenemos una obra seca, ¿no? Y podemos ir construyendo y siguiendo con nuestros trabajos dentro de la obra. Durante el tiempo de la construcción, bueno, cayeron unos 120 litros por metro cuadrado, no hubo penetraciones a través del panel y sobre todo, y esto es importante, no hay trabajos adicionales para reparar los paneles de CLT. En la construcción con madera, que es algo que, bueno, que también en España está cogiendo cada vez más auge, ¿no? Que cuando se producen muchas entradas de agua, luego queda la madera muy deteriorada, sucia, y luego hay que gastar un dinero extra en reparar, en lijar, bueno, si nosotros lo protegemos previamente, si ponemos la tirita antes, evitaremos eso. El jefe de obra dijo que la Diro les había salvado la vida, ¿no? Debido a las inclemencias del tiempo. Este es otro ejemplo, se trata de una rehabilitación sobre un muro de hormigón, no todo va a ser construcción con madera, ¿vale? En el cual, bueno, el muro no es hermético y se adopta la solución de aplicar la membrana adhesiva como solución de hermeticidad, ¿no? Lo cual no tiene más misterio que volver a realizar el proceso de pegado. Sobre soportes minerales tenemos que tener en cuenta un poco la porosidad que pueda tener el soporte. En algún caso puede ser necesaria la aplicación de una imprimación si tenemos un soporte poco estable, muy arenoso o muy poroso, ¿no? Aunque en la mayoría de los casos no es necesario por el tipo de adhesivo que utiliza, que es un adhesivo, es un acrilato, y porque, como decía antes, hay mucha superficie de adhesivo, ¿no? Con lo cual, si en algún sitio la lámina no queda perfectamente adherido, tenemos toda la superficie alrededor que hace que la lámina esté perfectamente sujeta. Este es el muro, una vez colocada toda la lámina adhesiva, ya tenemos la hermeticidad y, bueno, pues hacemos los remates de lo que son los encuentros, ¿vale? De las vigas, de los viguetas, sobre la lámina de hermeticidad con las cintas que van superpuestas, ¿no? Otro ejemplo es un forjado, un techo en el que tenemos un forjado de bloques y viguetas, con lo cual, bueno, tenemos una serie de puntos conflictivos, ¿no? Que todos sabemos que resolver esto con la hermeticidad o con el yeso o con láminas nos da muchos dolores de cabeza, ¿no? Porque son puntos de muchas infiltraciones, ¿no? Este tipo de junta. Bueno, la lámina adhesiva lo que nos permite es cerrar. En este caso colocaban unos listones bajo la vigueta, se supone que ya tenía la hermeticidad. Luego se puede sellar también, repasar este encuentro y nos permite sellar este techo con la lámina adhesiva y evitar todo este tipo de juntas que son de difícil resolución con cintas o incluso con membranas líquidas, porque pueden ser aperturas bastante grandes. Algunas edificaciones más, bueno, se pueden hacer edificaciones de todo tipo de tamaño, de todo tipo de envergadura, ¿no? Esto es un edificio de alta montaña. Como decía antes, la exposición a la intemperie depende un poco de las condiciones climáticas, por eso, bueno, es conveniente consultarlo, pero la lámina tiene aplicaciones también en temperaturas frías sin ningún problema, ¿no? En edificaciones bajas, en edificaciones de altura
edificaciones unifamiliares, como cierre de hermeticidad de la fachada, ¿no? Parece un paquetito de regalo, ¿no? La verdad es que luego da también una sensación de limpieza, de pulcritud, de un trabajo bien hecho, ¿no? Porque no tenemos muchos encuentros, todos como muy uniforme. Esta es una superficie grande, como veis, ¿no? En la cual, bueno, se hace toda la protección del forjado, la hermeticidad, y luego, bueno, se puede ir construyendo. Esto es una construcción mixta, en el cual hay tanto una estructura de hormigón como elementos de madera, en el cual, bueno, pues se trabaja tranquilamente encima, protegiendo nuestra propia edificación. Esto, más que un gasto, la utilización de estas láminas de protección es una inversión, porque hay un ahorro posterior en la no reparación, y bueno, yo creo que es algo que es importante a tener en cuenta, ¿no? Otra imagen con los elementos puestos encima, donde se puede trabajar perfectamente, incluso, bueno, ya es situaciones más agresivas, ¿no? El contenedor, fuertes lluvias, bueno, esta es la parte que nos ayuda en la protección. En la construcción modular o prefabricada todavía es más práctico, porque, como decía al principio, también lo podemos llevar preparado desde el taller. Si tenemos que tapar estos ganchos, es colocar un trocito de cinta una vez que sacamos el tornillo, y nos facilita la protección del edificio mientras vamos construyendo, ¿no? La unión de los paneles la sellamos con las cintas adhesivas, ¿vale? Y, bueno, ya tenemos la hermeticidad. O cuando vayamos a hacer los test piso por piso o del edificio, tenemos ya un edificio que está bien protegido frente a la hermeticidad. Esta vista me parece bonita, es el mismo edificio, ¿no? Con las vistas, ¿no? Con el trabajo, ¿no? Y una vez más lo que es el edificio lleno de agua, ¿no? Que es la parte más importante que nos protege de la edificación. Como decía, en la construcción modular, esta es una empresa que hace módulos que prefabrica y que lleva luego a obra. El hecho de sacarlos ya protegidos con una lámina que cuando viaja el módulo, cuando lo colocamos, no empieza a hacer velas y a moverse y a soltarse y a volar, bueno, hace que facilite la ejecución. Como he dicho al principio, incluso se pueden cortar tiras, ¿no? Este es un instalador en Barcelona que lo que hacía era cortaba las tiras para hacer la hermeticidad de la unión del forjado con los paramentos verticales, ¿no? De aquí hemos sacado una cinta más ancha para solucionar este tipo de problemas, pero bueno, esto nos da la opción de cortar las piezas a la medida que nos venga bien, ¿no? Y con esto, nosotros siempre decimos que su aislamiento será perfecto, porque si nosotros conseguimos una hermeticidad, nuestro aislamiento nos va a dar las características que nos dicen, ¿no? Si tenemos infiltraciones de aire a través del aislamiento, va a perder su eficacia, aproximadamente una quinta parte, y si lo tenemos bien hermético, esa falta de infiltraciones va a hacer que el aislamiento funcione perfectamente, ¿no? Como un jersey en invierno con un cortavientos, ¿no? Y bueno, hasta aquí llega mi presentación. He tratado de ser conciso y concreto, no me he extendido mucho. Si tenéis cualquier pregunta o cualquier cuestión, pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante, la verdad. Sí que hay un par de preguntas por el chat, que igual, de nuevo, animo a todo el mundo a que abra su micro y las haga de viva voz. Si quiere John o si quiere Sergi hacerla, y si no, la leo yo y la respondemos. Y lo mismo para todos los demás. Voy leyendo la de John, que es la primera. Decía: buenas tardes, para cubiertas planas, ¿hay láminas con material reflexivo? A veces se utilizan láminas que tienen... sí que hay materiales reflexivos que se utilizan como láminas en el mercado, ¿no?
Hay láminas que tienen capas de aluminio, ¿no? O láminas que son, por ejemplo, muy blancas, ¿no? Es decir, que tienen un color. Cuando hablo de la reflexión, es una cuestión de luz, ¿no? Hay láminas que se utilizan para cubiertas que son muy blancas. Por eso Proclima ha hecho también este color, ¿no? Porque de alguna manera absorbe esa luz. Supongo que viene la pregunta por lo que he hablado de que no reflejaba, ¿no? Se trata de tener una lámina que absorba un poco la luz y que no refleje, ¿no? Pero sí que hay láminas que son reflexivas con capas de aluminio. Imagino que sí que se refería a eso, pero bueno, si no, que nos diga. Vale. Sergi, si estás por ahí, anímate, hombre. Bueno, merci por la presentación, Carlos. La duda era en eso, cómo resolvéis, hablabas de los tornillos, en el caso Sí. de, por ejemplo, de las rosetas del SATE, que sí que van a un diámetro superior, ¿cómo resolvíais el tema de ir agujereando toda la lámina? Bueno, en este caso, que era sobre un soporte de madera, cuando metes la roseta, que es un tirafondo, que es un tornillo, el tornillo al roscar, al entrar, sí que perfora la lámina, pero al mismo tiempo cierra el agujero que se hace, ¿no? Eso no produce un problema de hermeticidad. De hecho, bueno, los ensayos dan bien, ¿no? Otra cosa es que sueltes una roseta, ¿no? Ahí sí tienes un problema. Si tú, por lo que sea, desmontas un panel y sueltas la roseta, ese agujero que has dejado sí que debes de sellarlo antes de volver a atornillar, ¿no? De tal manera que ahí, al meter el tirafondo, no da problema. Si utilizas un taco, es decir, que no era este caso de Mallorca, sino que es un soporte mineral que tienes que hacer un taladro, bueno, eso sí que nos da un dolor más de cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hacemos el taladro no sabemos qué hay detrás, ¿no? ¿Qué ha pasado con el soporte? Si al meter el taladro se ha roto el bloque, se ha roto el ladrillo, ¿no? Yo suelo decir que es como cuando cierras la puerta del frigorífico, ¿no? Que si no sabes si la luz está encendida o está apagada, pues ahí pasa lo mismo. Ahí lo que se puede hacer si tienes dudas es utilizar un relleno del agujero. Es un proceso bastante más engorroso. También te digo que en las obras que se han hecho hermeticidades en la fachada, incluso con membranas líquidas, y se han colocado sates, los ensayos luego han sido correctos. O sea, el taco, cuando taladras y metes el taco, al expandir también cierra el agujero, ¿no? Esa es un poco la experiencia, ¿no? Si no, bueno, pues se pueden... hay quien ha metido alguna masilla en el agujero y luego meter el taco a modo de empujarlo, ¿no? Bueno, no hay un producto específico para ello, ¿eh? Vale, ok, gracias. Gracias a ti, Sergi. Un saludo, que hace mucho que no nos vemos. Igualmente. Nos dice John por el chat que se refiere, o sea, que si Proclima tiene esta lámina con capa reflexiva que preguntaba. Ah, no. En Proclima no tenemos láminas reflexivas, ¿no? Todas las láminas que tenemos son abiertas a la difusión de vapor y entonces no tenemos ninguna reflexiva. Vale, de todas formas, aunque hoy solo hemos visto algunos productos, tenéis una gama completa que en el email de seguimiento de esta jornada podemos adjuntar a todo el mundo. Sí. Y pueden ver todo lo que tenéis. La idea era presentar algo concreto, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos lo que es el paquete completo de la hermeticidad, ¿no? De láminas, cintas, para tubos, pasacables, un poco todo, sistemas, ¿no? Es decir, que siempre hablamos de sistemas que se compaginan, ¿no? Pero sí, bueno, estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Bien, vale. Pues no sé si llega alguna pregunta más o si alguien quiere también abrir micro, hacer alguna pregunta más. Y si no, pues vamos terminando. Parece que no. Pues, Vale. pues nada, pues muchísimas gracias, Carlos. Nada, a vosotros y gracias a todos por la escucha y espero que os haya resultado interesante. A mí, desde luego. Lo dicho, enviaremos un email de seguimiento con tus datos, con más información de los productos que habéis enseñado y nada, nos vemos en las siguientes. De acuerdo. Un saludo a todos.
Venga, gracias. Hasta luego. Gracias, chao.